Hoy les contaré la leyenda del ser que inspira el nuevo juego de Black Myth, secuela de Juego del Mono, que ya no tendrá al mono, cierto. Pero está Zhongque, que muy posiblemente cazaría al mono. ¿Y qué tal, qué tal? Bien, en el tráiler del juego vemos a dos hombres escondiéndose de Zhongque, quien monta un tigre gigante, que es algo extremadamente estiloso. Creo que es muy difícil que alguien le gane en estilo. Pero junto a él hay dos monstruos. Uno lleva una máscara roja con cuernos, que recuerda a los Onis de la mitología japonesa, que, aunque el juego se basa en la mitología china, China y Japón terminan compartiendo muchos mitos y todo eso. Entonces, está bien usar a los Onis, aunque esos monstruos están junto a ellos, porque, simplemente, la función de Zhongque es simplemente darle bofetadas a fantasmas y demonios. Él los caza. Su título es Cazador de Demonios. En realidad, más exactamente, su título debería ser Cazador de Fantasmas. Cazador de Fantasmas me recuerda a esto, y Cazador de Demonios a esto otro. Como dicen hoy, Cazador de Demonios tiene más onda. Entonces, me voy a quedar con ese título. Y así es en China y en Japón también, creo, incluso en Oriente. En general, si fuiste un tipo muy chido durante tu vida, tus posibilidades de convertirte en una deidad son mayores. Y como Zhongque terminó cazando chupacabras, pero en chino, también termina siendo venerado como una deidad protectora. Incluso, la gente termina poniendo su imagen y todo eso frente a sus casas, negocios, etc. para ahuyentar al demonio. Si quieres la ayuda de Zhongque, deja tu like, suscríbete a M de Mythology y hypea el video, porque me ayuda muchísimo. Si te interesa la mitología china, revisa el comentario fijado. Zhongque es una figura muy distinta en esta mitología, ¿de acuerdo? A pesar de ser extremadamente conocido, lo que lo hace diferente de otros personajes legendarios es el hecho de que no es exactamente un humano, sino un fantasma. Digamos que obtuvo sus poderes después de la muerte. Su principal actividad como fantasma es cazar a otros fantasmas, monstruos o demonios. Cualquier ser sobrenatural que haga daño, Zhongque puede golpearlo. Tiene un portafolio amplio. Él promueve el bien, aleja el mal, epidemias y fantasmas, y protege al mundo. Básicamente, en resumen, así, un buen resumen, su función sería traer la paz. Aunque sea un fantasma, también es visto como un dios. Claro que él tiene muchas emociones humanas, y también muchos deseos humanos, y esa combinación de cosas lo hace muy único en toda la mitología china. La leyenda de Zhongque todavía circula entre la gente, en algunas áreas de varias provincias a lo largo de la costa continental. En la ópera de China continental y en Taiwán, la ópera Zhongque sigue siendo muy popular y activa. Los bailes de Zhongque en Taiwán se presentan también durante sacrificios, como menciona este fragmento. En enero, el Festival de Apale está en su apogeo y todo es adecuado. El dragón de la primavera quiere volar hacia el mar, y el segundo final reza: por ese tiempo, el rey es tan bendecido como una montaña, su familia es próspera y su casa gloriosa. Esta noche se celebrará el nuevo festival, y los dragones y el fénix de los 9 cielos volarán. Los 5 generales vinieron personalmente. El departamento lideró a 100.000 osos, las ropas también encabezaron una cabeza de cobre y frente de hierro. El alma del cuerpo siempre usaba piel de leopardo. El decreto imperial, que tiñó el cinabrio de rojo, llamado Zhongque por Iciame, sometió a los fantasmas flotantes y barrió 3 condados. Aprende con la celebración del Lang Bukai. Acepta pedir respetuosamente al palacio para adorar. El Zhongque no tiene un origen muy claro así, pero tratándose de una leyenda china, debe ser una leyenda extremadamente antigua, tan vieja como la madre de Gabriel. Como todo lo viejo, no sabemos bien su origen, pero hay teorías. Según una versión, el dios que atrapa fantasmas toma su nombre de una herramienta usada para exorcizar demonios durante la era Shen, cerca del 1600 a.C., que sería una máscara que terminaba ahuyentando a los demonios.
Probablemente una máscara tan fea que ni un demonio podía mirarla directamente. Esto de la máscara me recordó al inicio del entrenamiento de Tanjiro en Demon Slayer, que su maestro termina dándole una máscara, y hasta el propio maestro usaba una máscara que decía que ahuyentaba a los Onis, que son demonios, ¿verdad? Después, esa máscara evolucionó en el martillo. Pero otra teoría dice que ese nombre no vino de ninguna herramienta. No, sino que en realidad vino de un hongo. Sí, de un hongo, pero no de este. No le daba a la persona la habilidad de ver demonios, sino que en realidad era al revés. Espantaba demonios. Esa teoría se basa en que en algún momento en China debió haber un brote de malaria u otra enfermedad similar. Los hongos se usaban como remedio, y como creían que las enfermedades las causaba un demonio de la peste, ese hongo ganó fama de ahuyentar demonios. Y eso habría evolucionado hasta convertirse en Zhongkue. Pero todavía existe una tercera teoría, que dice que el nombre no vendría de ningún hongo ni de ninguna arma, sino en realidad de una persona. Tiene sentido, ya que en China y Japón, las personas históricas suelen volverse mitos también. Según esta teoría, el verdadero nombre de Zhongkui sería Yao Xuan, un antiguo gobernador de Weidong Norte. En esa época, los eruditos recibían un título de sabio llamado Zi. El Zi de ese gobernador era Bazi, que significa alejar espíritus malignos. Ese emperador ganó fama como ahuyentador de demonios y exorcista, por lo que entró en la mitología china y se convirtió en Zhongkui. Sí, debes estar pensando que Zhongkui sería básicamente un tipo de Winchester. Pero, en vez de andar por ahí cazando manos sucias en un auto, él lo hacía usando un tigre. Y también era un fantasma. Pero no. Yo les diría que, en realidad, él se parece mucho más al hombre araña que a Winchester. Sé que lo que acabo de decir aquí parece una locura, pero van a estar de acuerdo conmigo. Ya verán. Dicen que Zhongkui tiene sus orígenes en la dinastía Tang. Y era un nerd. Y en los exámenes imperiales le iba muy bien y sacaba calificaciones altas. Era un genio. Solo que había un problema. Por la ley universal que conocen, nada queda para el beta. Y aquí es igual. Zhongkui era muy inteligente, sí, pero según cuentan las historias, tenía tendencia a ser muy feo. Y cuando digo muy feo, no es poco feo, ¿eh? Imagina a alguien feo ahora. Agarras una puerta, le das 3 portazos en la cara a esa persona, luego le das 3 patadas. Y entonces, después de eso, tal vez esa persona se acerque al nivel de fealdad de Zhongkui. No estoy exagerando, ¿eh? Porque los fragmentos de las historias que leí dicen que él era aterradoramente feo. Si uso aterradoramente, es porque la situación estaba difícil para nuestro cazador. Eso era tan cierto que una vez Zhongkui viajó con su compañero Dupin, de su ciudad natal. El viaje era a la capital, Shangyang, y Zhongkui estuvo muy feliz todo el camino, porque él llegaría allá a la capital, entraría al palacio y haría los exámenes imperiales. Confiaba en su potencial, y al llegar, se emocionó tanto que hizo un gran recorrido por las calles. Él encontró a una adivina, que le advirtió que no hiciera los exámenes porque algo terrible pasaría. Pero Song la mandó a freír espárragos y se fue. Entonces, hicieron los exámenes, y de hecho Zhongkui lo hizo muy bien, y se destacó entre todos, y ganó el título de Xuanyan, que era un título de gran prestigio ahí. Al ver la apariencia derrotada de nuestro guerrero, los evaluadores llamaron al emperador, quien, al ver a Zhongkui, le quitó el título. Hasta aquí, la situación era similar a la de Peter Parker, como mencioné. Ambos eran nerds inteligentes y feos. Él era muy feo, pero ya entendieron, los dos eran humillados. Pero, de aquí en adelante, la historia va a ser completamente diferente, porque Peter terminó siendo mordido por una araña, ganó poderes, autoconfianza. Zhongkui acabó muy mal por enfrentarse a contra Saibamen, si me entienden. Él decidió hacer eso saltando varias veces contra la puerta del palacio, su amigo. Allí, Dupin trató de evitarlo, pero no pudo y acabó enterrando a Zhongkui. Al llegar al Jiu, el infierno de la mitología china, fue recibido por Yan Luan, juez de los muertos. Y después de que se rió al saber por qué el chico terminó ahí, ¿verdad? Se dio cuenta de que el chico tenía un potencial muy grande, viendo que era extremadamente inteligente y muy genial, y que había sido condenado al Jiu simplemente por el hecho de que, al final, él terminó eligiendo su propio camino. Él obtuvo un gran título de Rey de los Fantasmas por Yan Luan, quedando a cargo de cazar, capturar,
controlar y disciplinar varios fantasmas y demonios. Y después de haber ganado ese título de Rey de los Fantasmas del Infierno, Song-Kui regresó a su ciudad natal en la víspera de Año Nuevo. Para terminar, le agradeció a su amigo Dupin por haberlo tratado bien durante su vida, e incluso después de su muerte. Song-Kai incluso dio en matrimonio a su hermana menor, a Dupin. Existe otra historia sobre Song-Kui que también pertenece a la dinastía Tang. Según la leyenda, el emperador Xuanzong estaba muy enfermo y soñaba con fantasmas. La historia dice que él estaba enfermo, pero yo creo que en realidad tenía mucho miedo por los sueños. No estaba enfermo, pero bueno, en cierto sueño, según cuenta la leyenda, apareció un pequeño fantasma y robó la flauta y una bolsa de la esposa del emperador, ¿verdad? ¿Que era Yang Weifei? Entonces, el fantasma mayor apareció usando un sombrero oficial y agarró al fantasma menor, le arrancó los ojos y se lo devoró. Entonces, el fantasma se volvió al emperador, se presentó como Song-Kui y prometió librar al imperio del mal. Eso al emperador, por supuesto. Se quedó muy confundido y despertó del sueño, milagrosamente recuperado de su enfermedad, y creyó que era una señal de los dioses. De inmediato contrató a un pintor de la corte para retratar a Song-Kui. El emperador usó ese retrato para honrar al dios y mostró gran confianza en él, incluso ante sus funcionarios. Aunque el retrato se perdió, influyó mucho en las representaciones del cazador de demonios en el arte y la literatura china. Si llegaste hasta aquí en el video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir también, porque de verdad me ayudas muchísimo, ¿eh? Nos vemos en la próxima.